Vamos a tratar este curso en dos partes. Una primera parte sobre la detención policial en flagrancia y la segunda parte sobre el proceso inmediato en delitos flagrantes. Ambos temas totalmente relacionados. Así que, pues el día de hoy vamos a centrarnos entonces en el primer tema sobre la detención policial en flagrancia. Este es un tema muy importante porque es un tema eminentemente práctico. Eh, Todas las personas, de manera directa o indirecta, hemos tenido alguna experiencia con las labores de prevención que realiza la Policía Nacional del Perú, labores de prevención del delito. A través de las diversas intervenciones que hace la policía, como puede ser un control de identidad o una detención policial en flagrancia. Pues bien, entonces vamos a concentrarnos el día de hoy específicamente en una de las modalidades constitucionalmente válidas de la detención. Vamos a ponerlo acá en las diapositivas para generar un orden. Fíjense, este tema ha sido motivo de una investigación académica por mi persona que ha dado lugar a la publicación este año 2024 del libro que justamente tiene el mismo nombre de la ponencia, que es La detención policial en flagrancia y el proceso inmediato. Un libro que tiene pues más de 800 páginas con más de 600 jurisprudencias sintetizadas por cada uno de los 60 temas vinculados a la detención policial en flagrancia. Un libro que eh, es el fruto de, pues, de varios años de investigación, sobre todo de experiencia profesional en mi labor como juez de investigación preparatoria durante muchos años y luego como juez superior de la Sala de Apelación Penal en La Libertad. Pues bien, entonces vamos a concentrarnos en una de las modalidades constitucionalmente válidas de la privación de la libertad de un ciudadano. Según el artículo 224F, el hay dos formas en las que se puede válidamente privar la libertad a un ciudadano. Uno es la detención judicial y la otra es la detención policial en flagrancia. Quiere decir que solamente puede proceder a la privación de la libertad de un ciudadano la autoridad judicial y la autoridad policial. Por ejemplo, una de las formas de detención judicial es la detención preliminar judicial, que tiene lugar durante las diligencias preliminares. Detención judicial que tiene como hipótesis una situación donde no hay flagrancia, o donde habiendo habido flagrancia, el sujeto agente del delito logra huir, no es posible ser capturado, ya transcurrieron más de 24 horas y en esas circunstancias ya no es posible proceder a su ejecución por ser en flagrancia. Y lo que se permite es que el fiscal le solicite al juez una detención preliminar judicial. Y la otra forma constitucionalmente válida de privar la libertad a un ciudadano es a través de la detención policial en flagrancia. Sobre estos dos temas hay que recordar una sentencia muy importante del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en el caso de Paula Orfelinda Arévalo Ortiz, que es la sentencia 3325-2008-HC, de fecha 7 de julio del año 2009, es una sentencia muy interesante sobre la detención policial en flagrancia, ha reconocido un principio que es el de reserva judicial para privar la libertad a un ciudadano. Es el principio constitucional de la reserva judicial para la privación de la libertad.
Quiere decir que un Estado constitucional de derecho, la regla es que toda medida restrictiva o privativa de la libertad ambulatoria, de la libertad individual de una persona, debe ser consecuencia de una decisión judicial. Esa es la regla. La excepción, entonces, sería la detención policial en flagrancia, porque es obvio de que resultaría un imposible físico y jurídico requerir en una situación de urgencia y de peligro de fuga una autorización del juez para que la policía a partir de ello pueda capturar al presunto delincuente. Además, la propia constitución política del Estado le ha reconocido a la policía funciones de prevención y represión del delito. Ahora bien, entonces, si la excepción es eh, evitar, digamos, eh, mejor dicho, si la excepción es obviar, evitar la resolución judicial para detener a una persona por razones de urgencia o peligro en la demora, entonces desde ya podemos ir desarrollando una idea muy importante, y es que esa excepcionalidad, que es la detención policial en flagrancia en un Estado constitucional de derecho, debe ser posteriormente auditada, debe ser posteriormente controlada por, por la autoridad natural que tiene autorización constitucional para privar o restringir la libertad de un ciudadano, que es el juez. O sea, hay una, eh, una delegación a condición para la policía de detener, pero para que ese detenido sea llevado ante el juez para que el juez controle si la detención es legal o ilegal. En buena cuenta, para determinar si la detención policial se ha realizado en una situación de flagrancia delictiva. Entonces, esa es la idea que podemos extraer de este principio constitucional de reserva judicial para privar la libertad a un ciudadano en una lectura constitucional de la detención policial en flagrancia. Entonces, eh, desde ya podemos hacernos una pregunta, y es la siguiente. Bueno, si usted está señalando que solo hay dos formas constitucionalmente válidas para restringir o privarle la libertad a una persona, que es la detención judicial y la detención policial en flagrancia, entonces, ¿cuál es la base constitucional para un arresto ciudadano? Porque el arresto ciudadano no encaja ni uno ni lo otro, dado que, según nuestra Constitución, la detención en flagrancia está prevista para la autoridad judicial. Podría decirse entonces que el arresto ciudadano, que es la privación de la libertad de un ciudadano por otro, es inconstitucional a priori. Pareciera, de una pues, lectura muy simple de la Constitución, pareciera que sí, es decir, es decir, que el arresto ciudadano está fuera de la cobertura del artículo 224F y por tanto sería inconstitucional. Ciertamente está regulado el arresto ciudadano en el Código Procesal Penal del 2004 como una facultad, ¿verdad? Como una, eh, como una facultad de cualquier persona de proceder a arrestar a cualquier otra si es que verifica, advierte o presencia la comisión de un delito. Eh, pero, eh, efectivamente, eh, el arresto ciudadano no encuentra base constitucional en el artículo 24F.
pero sí la encuentra en el artículo 224b de la Constitución Política del Estado, porque ahí se señala de manera general que no toda persona puede ser restringida en sus derechos siempre que esa restricción esté prevista en la ley. Así que, pues, el Código Procesal Penal, que es una ley, ha regulado un supuesto eh, distinto al artículo 224F de un arresto ciudadano. Por ello, tal vez es mejor utilizar una fórmula como la tienen otras constituciones de Latinoamérica, y es que eh, se señala que nadie puede ser privado de su libertad salvo por mandato judicial o en flagrancia delictiva por cualquier persona. Y con eso se acabaron los problemas de aparentes eh, antinomias o omisiones legislativas. Bueno, en resumen, el arresto ciudadano está reconocido en el artículo 224b y a su vez ha sido objeto de desarrollo legal por el artículo 260 del Código Procesal Penal. Muy bien, entonces nos concentramos en la detención policial en flagrancia. Bueno, el artículo 224F de la Constitución Política del Estado ha sido objeto de modificación legislativa por la Ley 30.558 del 9 de mayo del año 2017. Entonces, a partir de esta fecha, 9 de mayo del año 2017, el artículo 224F ha tenido una modificación que podemos analizarla desde dos perspectivas, una modificación cuantitativa y otra cualitativa. En lo cuantitativo, eh, la modificación establece una ampliación del plazo de la detención policial en flagrancia de 24 horas, que es el plazo histórico en las diversas constituciones políticas, véase por ejemplo la de 1979, en 24 horas. Históricamente siempre se ha establecido que la detención policial en flagrancia eh, o el plazo para ser puesto a disposición del detenido ante el juez era de 24 horas. Pero eh, a partir de esta modificación por ley 30.558 se ha ampliado el plazo hasta 48 horas para todos los delitos comunes, con excepción de el plazo más extenso de 15 días para los delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, espionaje, y se ha agregado ahora a los delitos cometidos por organizaciones criminales. Bien, esa es la modificación cuantitativa, pero también observamos que hay una modificación cualitativa, y eso tiene que ver con el reconocimiento expreso, el reconocimiento positivo, en el sentido de reconocimiento normativo, de el derecho al plazo estrictamente necesario de la detención, que hasta antes de esta modificatoria de mayo del año 2017 había sido o había constituido un derecho creado jurisprudencialmente por el Tribunal Constitucional en el caso Ali Guillermo Ruiz de Anderas del 28 de diciembre del 2009. Es la sentencia 6423-2007-HC. Pues en esta sentencia, fíjense, desde el año 2009, el tribunal diferenció dos plazos. El plazo máximo, que es el plazo previsto en la Constitución, 15 días para delitos especialmente graves y 48 horas para delitos comunes, con
o diferenciando el plazo estrictamente necesario. Es el plazo que debe ser analizado de manera casuística, es decir, tiene que verificarse en cada caso en concreto si la fiscalía eh, em, ha logrado obtener la evidencia necesaria para poder em, construir una imputación formal contra el imputado. Es decir, es un plazo para la realización de las investigaciones que tengan el carácter de urgentes, inaplazables, en ese eh, plazo máximo de la detención, que es de 48 horas, como es señalado para los delitos comunes. Entonces, es posible que se vulnere ese derecho aun cuando no se haya superado el plazo máximo. Esto se puede notar especialmente en los delitos que tienen un plazo extenso de 15 días, ¿no? Sobre todo, yo ponía como ejemplo siempre los delitos de microcomercialización de drogas, porque pues, el tráfico de drogas tiene diversas tipologías. El, pues, los delitos más graves se encuentran en el 296 y 297, ¿no? 296 tipo base y 297 con sus circunstancias agravantes. Pero también el 298 es una modalidad eh, de, de la venta de drogas al menudeo, que se le llama microcomercialización. Ya por su propia denominación de micro se entiende que es en escasa cantidad. Entonces, en esos casos, generalmente se detiene a los vendedores, por ejemplo, de pasta básica de cocaína o de marihuana en escasa cantidad, en lo que se denomina en el argot policial quetes, que no son otra cosa que envoltorios en bolsa de polietileno o a veces utilizando papel periódico. Y ahí pues se encaja, ahí se envuelve la droga para su venta al menudeo y por unas cuantas monedas. Prácticamente es una economía ilegal de subsistencia esta venta de droga en ínfima cantidad. Entonces, usualmente la detención va a ocurrir en flagrancia, es decir, un acto de posesión de droga para fines de comercialización. La detención policial en flagrancia perfecta sería cuando el policía proceda a detener al, al agente en plena venta, en pleno intercambio con otra persona, que ese es un acto de tráfico. Así sea en cantidades ínfimas, se habrá consumado el delito. En este caso de microcomercialización, si es que no superan determinadas cantidades. Pues bien, entonces en estos supuestos, pues va a ser fácil construir la imputación formal contra el sujeto agente del delito, porque ya se tiene la declaración o tendría que actuarse como elemento de convicción la declaración del policía interviniente, la, tendría que elaborarse las actas policiales respectivas de intervención, de registro, de incautación del objeto del delito o de efectos del delito, por ejemplo, las monedas, el dinero, eh, o de instrumentos del delito, tal vez se usaba el teléfono para contactarse con los potenciales compradores. En fin, se realizan las diversas actas de intervención. De pronto se le permitirá, si es que así lo desea el imputado, declarar. No se le puede obligar a ello, y menos realizarlo sin la presencia de un abogado defensor de libre elección. Pues todo ello fácilmente se puede hacer en no más de 5 días, como tiempo razonable, y ahí no habría pues eh, ninguna excusa válida para mantenerlo detenido
hasta 15 días, habiéndose ya practicado los actos urgentes inaplazables, insisto, para eh, elaborar una pues, disposición de formalización de investigación preparatoria, si es que sea un proceso penal común, o un requerimiento de proceso inmediato, si es que el fiscal tiene evidencia suficiente del delito y el proceso es simple. En esas circunstancias, entonces, si el comisario de eh, que es el responsable de el lugar donde se encuentra detenido el imputado, señala que se va a quedar hasta 15 días porque así lo señala la ley, o bien el fiscal dispone que se quede 15 días habiendo concluido estas diligencias urgentes e inaplazables, ahí se habrá vulnerado el derecho al plazo estrictamente necesario de la detención, porque en ese caso, en ese supuesto específico, si todo se realizó en 5 días, ese será el plazo entonces necesario. Como se verá, es un tema netamente casuístico. Bien, entonces eso es el análisis de la modificación del artículo 224F de la Constitución por la ley 30.558. Ahora bien, en la diapositiva vemos que en la actualidad el Poder Judicial ha presentado el proyecto de ley eh, 7.777, o sea, 4 veces 7, guión 2023, es un proyecto que pretende la modificación del artículo 224F de la Constitución para ampliar el plazo de 48 a 72 horas. Eh, Obviamente privilegiando el- la eficacia en la persecución de los delitos, ¿no? Dándole más herramientas a la policía y a la fiscalía para que pueda perseguir eficazmente a los presuntos delincuentes. Pero, esa ampliación del plazo obvia en su análisis, en su exposición de motivos, obvia, no sé si por eh, culpa inconsciente o por culpa consciente, obvia que en caso las 48 horas resultaren diminutas o perentorias, existe en el Código Procesal Penal la figura de la detención judicial en caso de flagrancia, que permite ampliar la detención policial hasta 7 días. Imaginémonos, pues, que no es un delito cometido por una organización criminal, porque en ese caso serían 15 días, pero es un delito cometido por una banda criminal, donde son varios los participantes. Por supuesto que allí las 48 horas, pues, seguramente quedarán muy cortas para los actos de investigación que va a tener que realizar el fiscal. Pero justo para ese supuesto es que se ha creado esta figura de la detención judicial en caso de flagrancia. Y el fiscal tendría que comunicarle al juez la necesidad de ampliación del plazo de las diligencias preliminares y éste puede autorizarlo hasta 7 días. Con lo cual, pues ya no habría, digamos, en teoría, ninguna necesidad de ampliación del plazo de 48 a 72 horas como lo propone ese proyecto de ley. Además, como antecedentes, se ha referido el proyecto al caso de España y el caso de El Salvador, que son pues experiencias muy distintas a nuestra realidad. Nuestra realidad se asemeja más a Colombia, Ecuador, Argentina, Costa Rica, en la cual el plazo pues, siempre se ha mantenido en 24 horas, o perdón, hasta en el mejor de los casos hasta 48 horas. La mayoría tiene 24 horas, pero bueno, hasta 48 horas se ha permitido en otros países. Así que sería interesante que se analice pues esta posibilidad que ya está reconocido en el Código Procesal Penal, que está en el artículo 266, modificado por el Decreto Legislativo 1605. Ahí está
la posibilidad de ampliar el plazo de las diligencias preliminares. Y también en ese proyecto se señala que se debe incorporar dentro del plazo máximo de 15 días a los delitos de robo, extorsión, sicariato, trata de personas. Bueno, proyecto de ley que va a tono pues con la necesidad de una mayor eficiencia en la persecución de los delitos, pero habrá que evaluarlo también en equilibrio con el respeto a los derechos fundamentales, ¿no? Y sobre todo la prohibición de exceso. En fin, como todo proyecto, tendrá que ser discutido ampliamente, esperamos, a nivel académico y por supuesto a nivel político en el Congreso de la República. Bien, entonces, ahora vamos a pasar al análisis del artículo 259 del Código Procesal Penal. Para ello, vamos a analizar diversas casuísticas. Vamos pasando, voy a poner las diapositivas para ello. Ya. Ahí tenemos, por ejemplo, solo para recordar, porque es una casación ya bastante antigua, pero vale siempre recordar porque fue la primera casación con el Código Procesal Penal 2004. Miren la fecha, 26 de julio del año 2007. Eh, ¿Qué pasó? Ahí se había aplicado en ese momento en Guaura el 1 de julio del año 2006 y en La Libertad el 1 de abril del 2007. Por eso casación 1-2007 Guaura, la primera casación del nuevo Código Procesal Penal. Entonces, allí se ha aclarado pues, lo que eh, eh, al parecer en esa oportunidad la sala de apelaciones de Guaura, pues al parecer no lo tenía muy claro, ¿no? Que era exigir que para la prisión preventiva el imputado se encuentre detenido bajo cualquier modalidad, detención preliminar judicial o detención policial en flagrancia. Y pues eso era incorrecto, eso no, tampoco lo señalaba para nada el Código Procesal Penal, fue una interpretación que, bueno, natural la falibilidad también en los magistrados. Así que, pues no era correcta esa interpretación y la Corte Suprema, pues muy bien, señaló de que el imputado puede encontrarse en libertad o puede encontrarse detenido. Es más, aun cuando se encuentre detenido, puede decidir tampoco participar en la audiencia, es su derecho, pero sí se requiere la presencia obligatoria del fiscal y del abogado defensor, eso sí, sí, obligatoriamente y para la validez de instalación de la audiencia de prisión preventiva tienen que estar presentes. Entonces, vale siempre recordar, dado que fue la primera sentencia. Bien, entonces en ese cuadro a poder vamos a poder diferenciar las distintas clases de detención en el contexto de las diligencias preliminares, porque vamos hablando en la fase prejurisdiccional del proceso. En la fase jurisdiccional, lo que aplican son las medidas coercitivas de carácter personal, como en la prisión preventiva, por ejemplo, la comparecencia con restricciones. Entonces, creo que se ha activado una. A ver, vamos. Ya. Bien, bien. Entonces, ahí ese cuadro simplemente es para que puedan diferenciar las distintas clases de detención durante las diligencias preliminares, la detención policial en flagrancia, la detención judicial en flagrancia o en caso de flagrancia y la detención preliminar judicial. No me voy a detener ahí, simplemente para que puedan ver los distintos plazos para cada una de ellas. Y vamos a las clases de flagrancia. Bien, entonces la detención policial en flagrancia se encuentra prevista en el artículo 259 del Código Procesal Penal y ha sido objeto de diversas modificaciones. La última es del 25 de agosto de 2010
que es la regulación actual, y allí tenemos, es que ha seguido también, esta clasificación también es una clasificación que se maneja en doctrina y se maneja también a nivel legal, de manera pacífica, ¿no? Es decir, flagrancia material, cuasiflagrancia y presunción de flagrancia. Vamos entonces a eh, analizar el caso 842-2016 Suyana. 842-2016 Suyana. Eh, Solamente para referencia, de flagrancia material es la flagrancia clásica, ¿ah? O flagrancia estricta también se le llama, que tiene lugar cuando el sujeto agente del delito es descubierto en ejecución del delito, sea en grado de tentativa o en grado de consumación. Ahí está. Basta recordar que pues, el delito tiene una fase interna, que es que es el aspecto subjetivo, donde el sujeto activo planifica cómo se va a ejecutar el delito, es la ideación, fase subjetiva, que es irrelevante penalmente. Y luego ya entramos a una fase externa, que inicia con los actos preparatorios, luego la tentativa, luego la consumación, y también en doctrina se ha considerado el agotamiento del delito. Pero para efectos de la detención policial en flagrancia, nos interesa eh, especialmente el grado de tentativa y de consumación. Los actos preparatorios no habilitan una detención policial en flagrancia, salvo que ese acto preparatorio se haya autonomizado como delito por decisión legislativa, como es el caso de los delitos de peligro abstracto, el delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad, por ejemplo, es un delito de peligro abstracto. Podría decir de que es un acto preparatorio eh, para la comisión dolosa de un delito referido al tráfico vehicular terrestre. El acto preparatorio por excelencia, por ejemplo, es el delito de tenencia ilegal de armas de fuego, ¿no? Sobre todo cuando se trata de una arma que no está registrada, en la cual podría presumirse que es una práctica regular de los delincuentes premunirse de armas, de ese tipo de armas de fuego para cometer delitos. Entonces el legislador no espera que esa arma sea utilizada para la comisión de delitos, sino que la propia posesión, el porte de esa arma por una persona que no cuenta con la licencia respectiva por la SUCAME, ya genera un peligro a la seguridad pública, porque se trata pues de un bien intrínsecamente peligroso, que en manos de una persona que no tenga las capacidades físicas y psicológicas podría pues provocar daños a terceros. No es un delito de peligro porque no se requiere que produzca ese daño, sino que la propia posesión hace que se genere un peligro a la seguridad pública. Bueno, pues eso es un delito ya. Entonces, volvemos a la flagrancia clásica o estricta. Es relevante entonces la tentativa y la consumación. Tentativa o consumación, entonces, son los elementos para eh, determinar o materializar la fase de ejecución del delito. Esto es interesante, por ejemplo, en los casos de robo, ¿verdad? De robo, en que ya la Corte Suprema tiene pues una jurisprudencia uniforme y reiterada en el sentido que la persona que arrebata, por ejemplo, el celular a una joven universitaria
pero inmediatamente es detenido allí a media cuadra de huir de la escena del delito, y se lo encuentra evidentemente con el celular, estaríamos ante un caso entonces de tentativa del delito de robo. Por supuesto, si es que se ha empleado violencia o amenaza contra la víctima. ¿Por qué habrá tentativa y no consumación? Pese a que ya existe el arrebato del bien. Eso es porque, eso es porque no ha habido posibilidad de disposición del bien. Listo, perdón. Entonces, como no ha habido posibilidad de disposición real o potencial de ese bien, entonces estaríamos ante un grado de tentativa del delito de robo agravado. Entonces, eso por caso, de manera casuística, en función a la naturaleza jurídica de cada delito, se verificará si se está ante una tentativa o ante una consumación. En esas circunstancias, entonces, es donde la Corte Suprema ha señalado que existe inmediatez personal e inmediatez temporal. La inmediatez temporal es que el delito se esté cometiendo, se ha cometido instantes antes. Y la inmediatez personal es cuando el delincuente se encuentra en el lugar de los hechos en el momento de la comisión del delito y está relacionado con el objeto o instrumento del delito. Claro, si se le encuentra a media cuadra, luego de una persecución sin interrupción, es decir, sin solución de continuidad, entonces se configura pues la flagrancia perfecta, ¿no? Hay inmediatez temporal, hay inmediatez personal y se le encuentra con objetos e instrumentos del delito que denotan eh, indubitablemente, meridianamente que ha cometido el delito. Luego viene la cuasiflagrancia. La cuasiflagrancia eh, es cuando ya se ha consumado el delito y el autor es perseguido y capturado, evidentemente, consecuencia de esa persecución. Pero allí tenemos ya una situación compleja, y es que la cuasiflagrancia ha sido extendida legalmente en nuestro país hasta las 24 horas, lo que históricamente siempre se reguló sin referencia a ningún plazo. Es decir, la interpretación auténtica de el límite temporal de la flagrancia en nuestro país es de 24 horas. Lo que antes pudo haber sido objeto de interpretación jurisprudencial. Ahora el legislador ha señalado que que habrá flagrancia, aun cuando hayan transcurrido varias horas después de la comisión del delito, siempre que no superen las 24 horas. Esa es una decisión del legislador peruano, a diferencia de, por supuesto, de otros países que no le han asignado un plazo legal de lo que debe entenderse por flagrancia. Entonces, la cuasiflagrancia tiene dos supuestos: la percepción sensorial directa, que es a través de un testigo directo, un testigo que ha observado o ha percibido a través de sus sentidos cómo se está ejecutando delante de él un delito. Y en esas circunstancias no solamente observa cómo se comete el delito, sino que el sujeto agente luego de cometerlo huye y en esas condiciones es perseguido, se entiende de manera ininterrumpida hasta lograr su posterior captura. Eso también generaría la concurrencia de los requisitos de inmediatez temporal y personal. Pero, ¿qué pasa si el sujeto agente huye totalmente de la escena del delito y no es capturado? Es decir, logra evadir la persecución. En esas circunstancias, nuestro Código Procesal Penal permite que, aun cuando haya huido
ya no haya percepción sensorial directa, pueda ser capturado siempre que sea ubicado dentro de las 24 horas de la comisión del delito. Entonces, en estricto, si seguimos la definición gramatical de inmediatez, pues ya no hay inmediatez. Pero por decisión legislativa se ha extendido la inmediatez hasta las 24 horas. Es el caso, por ejemplo, de la casación 842-2016 Suyana, en la que el delito se cometió el 19 de enero del 2016 a las 11 horas, consistente en un delito de violación sexual de una menor de edad de 7 años. Al día siguiente, 22 horas después, la madre, conjuntamente con la menor agraviada y 3 policías, se iban en patrullero a la fiscalía para las diligencias correspondientes, y la madre, en la plena carretera, cuando estaba en el patrullero, logra observar a quien, según ella, era el autor del delito, según la descripción que le había dado su menor hija, la víctima del delito. Entonces la madre los indica al, al sujeto que estaba, pues, justamente en ese momento manejando una bicicleta por la misma carretera, y la policía procede a detenerlo. Y se le inicia un proceso inmediato por delito flagrante. Se le condena en primera y segunda instancia a cadena perpetua y llega a la Corte Suprema de Justicia en la casación 842-2016 Suyar. Y allí la Corte Suprema anula las 2 condenas y señala de que la detención del sujeto agente del delito no se realizó en una situación de flagrancia delictiva, porque la flagrancia requiere de un testigo directo, o sea, requiere que la víctima, la policía o un tercero hayan presenciado la comisión del delito eh, en el momento en que se perpetra. En cambio, la madre era un testigo de oídas. Nunca presenció el delito, salvo por lo que le ha referido su menor hija. Por tanto, mal podía sindicar al imputado como autor del delito. Entonces, concluyó la Corte Suprema que se había iniciado eh, de manera ilegal el proceso inmediato. Porque el proceso inmediato se basa en el delito flagrante, y en ese caso no había un delito en flagrancia. Se ordenó entonces que se inicie un proceso penal común y se ordenó la libertad por exceso de carcelería del imputado. Entonces vemos ahí eh, cómo, eh, cómo es la problemática de la cuasiflagrancia. Ahora, la cuasiflagrancia también tiene lugar cuando se trata de una percepción sensorial indirecta. Esto es a través de medios audiovisuales, las cámaras de seguridad que observamos en diversos edificios públicos, incluso en inmuebles privados, por razones de, evidentemente, de seguridad. Sobre todo ahora pues hay una proliferación de una política de seguridad ciudadana que se basa en la mayor cantidad de instalación de cámaras de seguridad que son monitoreados a través del serenazgo. Muchos serenazgos tienen centros de observación, lo cual es perfectamente positivo, por cierto, ¿no? Incluso tienen hasta identificación facial y también identificación de los números de placa de diversos vehículos. Entonces eso ayuda muchísimo, muchísimo a brindar una respuesta inmediata en caso de una comisión de un delito, o también como puede servir de manera de prevención del delito. Así que, pues esas cámaras también eh, pueden captar, de hecho que captan diversos actos delictivos. En esas circunstancias, entonces, donde no hay un testigo directo, no hay una persona que ha estado viendo, sino que ha sido captado a través de estas cámaras de bioseguridad, siempre que eh, registrado el evento delictivo,
en determinada hora, tiene hasta 24 horas también la policía para proceder a detener a quien aparece en las imágenes como autor del delito, siempre que haya sido, por supuesto, identificado. Entonces ahí ni siquiera hay persecución, fíjense. No hay persecución, no hay un testigo, no hay una persona que haya observado cómo se cometió el delito, sino que simplemente eso fue registrado a través de cámaras de videoseguridad. Eh, Por eso es que en estos casos la policía tiene que hacer necesariamente algunos actos urgentes, inaplazables por el plazo tan perentorio, que corroboren esa percepción sensorial, sea directa o indirecta. Eh, con lo cual ingresamos a una figura interesantísima que es la detención policial por causa probable. Es decir, es la policía ahora con esa evidencia inicial, que es a través de la percepción de un testigo o de una percepción indirecta de una cámara, que debe construir una causa eh, para efecto de habilitar la detención, aun cuando no existe inmediatez temporal ni personal. Así que, pues, eh, esta es una nueva herramienta que tiene la policía, pues que debería ser usada de manera muy responsable y de manera muy objetiva, sobre todo cuando se trata de detenciones en las que no ha participado, o sea, no ha sido testigo directo del evento delictivo y eh, el sujeto agente ya huyó de la escena del delito. Bueno, lo mismo sucede con la flagrancia presunta. La diferencia nada más es que en este supuesto se le encuentra al imputado con efectos, instrumentos o señales que acaba de cometer el delito. Bien, quiero acabar dándoles algunas, para dar pie a las preguntas, por supuesto, ¿no? Recuerden que en una segunda parte lo que vamos a ver es el proceso especial inmediato por delito flagrante. Entonces, no quiero adelantarme porque en la segunda parte de la conferencia, para una siguiente fecha, por supuesto, vamos a analizar en qué consiste el control de legalidad de la detención, porque eso ya es un control intraproceso, en la audiencia de incoación de proceso inmediato. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Ahora nada más me he concentrado en las clases de flagrancia. Eh, para finalizar, me gustaría darles estos alcances. Un momento, por favor, para poner la diapositiva respectiva. Ya. Entonces, fíjense que les habíamos comentado que el artículo 259 del Código Procesal Penal ha tenido hasta tres modificaciones legislativas. La última es la ley 9569, en la que tenemos, esa regulación se tiene actualmente en el Código Procesal Penal. Y resulta de que esa última modificación no ha considerado en su literalidad la facultad de detener en falta flagrante. Es decir, desde el origen del artículo 259, por decreto legislativo 957 que aprobó el Código Procesal Penal, siempre se ha mantenido en el tiempo una fórmula que era la siguiente. No sé si ven la diapositiva en la última parte. Si se tratara de una falta o un delito sancionado con una pena no mayor de 2 años de privación de la libertad, luego los interrogatorios, identificaciones más actos de investigación urgentes, puede ordenarse una medida
menos restrictivo su libertad. Es decir, siempre se ha reconocido a la detención por falta flagrante en todas las normas eh, eh, y modificaciones del artículo 259. Sin embargo, en la última modificación ese párrafo ha sido suprimido, con lo cual hay una omisión legislativa de reconocimiento expreso a la detención policial por falta flagrante. Claro, acá se puede aplicar analogía, ¿no? Puede decirse si se puede lo más, se puede lo menos. Si puedo tener por delitos, entonces puedo tener por faltas. El problema es que como se trata de una medida restrictiva de la libertad individual, pues yo creo que no es posible aplicar analogía en mala parte, o peor aún, interpretación extensiva, peyorativa a la libertad. Por tanto, considero que es eh, urgente que el Congreso de la República eh, incorpore dentro del artículo 259 del Código Procesal Penal un inciso que sería el inciso 5 y se retome esa fórmula que siempre se mantuvo en las modificaciones anteriores desde su redacción original del artículo 259. Por ejemplo, el artículo 39 del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes sí ha reconocido de manera expresa la detención policial por falta flagrante. Entonces, acá viene lo anecdótico. Para los adolescentes sí existe regulación expresa de que puedan ser detenidos por falta flagrante. Véase el artículo 39 del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Sin embargo, no eh, eh, tenemos una autorización expresa en la norma que habilite la detención policial por falta flagrante para adultos, es decir, para personas de 18 años a más. Eh, Entonces, allí es necesaria la inclusión de esta norma. Y también se ha advertido de que eh, cuando el policía detiene a una persona en una situación que no es flagrante, en la que no hay delito flagrante, no hay una norma penal que pueda reprimir ese comportamiento realizado por el policía, pero sí lo hay si es que es el juez quien emite una detención judicial ilegal. Es decir, a los jueces que dictan una resolución de detención, por ejemplo, preliminar judicial o una prisión preventiva de manera ilegal, eso constituye un delito y está previsto en el artículo 419 del Código Penal. Pero si el policía detiene ilegalmente a una persona, no hay un delito específico que pueda reprimir ese comportamiento, salvo la utilización del delito de abuso de autoridad, pero que no refleja con precisión el- 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 la naturaleza de, eh, del acto reprochable por el policía. Por eso es que también es necesario que se incorpore el delito de abuso de detención policial en el artículo 376C del Código Penal como un delito contra la administración pública que tenga como sujeto activo especial al policía. Bien, entonces hasta ahí yo llego y si hubiesen algunas preguntas, con mucho gusto quedo a su disposición. Muchas gracias. Doctor, buenas noches. ¿Me logra escuchar? Buenas noches. ¿Me logra escuchar?
Buen Sí, día. adelante, por favor, si pueden hablar más fuerte sería mejor. Bien, ¿qué tal, doctor? Buenas noches. En el caso que mencionó hace un momento sobre la casación 842-2016 de Sullana, usted habló, creo, de la cuasi flagrancia en ese caso. Dígame, ¿no sería mejor eh, plantearlo como una presunta flagrancia porque habían pasado, creo, si no me equivoco, 22 horas? Ah, ya, muchas gracias por la pregunta. A ver, la, para la flagrancia estricta no hay plazo. Es decir, la flagrancia estricta implica que se dan todos los requisitos de inmediatez temporal y personal porque se está cometiendo el delito a la vista de, el- de- bueno, a la vista de la gente que va a proceder a su captura, que puede ser la policía o puede ser cualquier persona. Ahí no hay un problema con el plazo. Por eso es que había señalado que la flagrancia estricta tiene lugar en el grado de consumación o de tentativa del delito. En el caso que se ha señalado de Sullana, es un caso eh, de cuasiflagrancia. ¿Por qué? Porque hay una sindicación de, aparentemente, de un testigo, pero un testigo de oídas, era un testigo de referencia. Porque testigo es quien ha presenciado la comisión de un delito. En este caso era la madre de la menor agraviada. Ella no, entonces, en todo caso podía haberlos indicado es la menor agraviada, pero eso no ocurrió en ese supuesto. Ahora, para la cuasiflagrancia y la presunción de flagrancia, para ambas rige el plazo de hasta 24 horas. No es que solamente sea para una y no para la otra. Tanto para la cuasiflagrancia como para la presunción de flagrancia se requiere hasta 24 horas. Ahora, es posible también que pueda confluir o concurrir diversos supuestos de flagrancia a la vez. Por ejemplo, la persona el delito de robo agravado, eh, arrebató el celular y fue detenido a media cuadra nada más, es decir, a unos cuantos metros. Y se le encuentra el celular, se le encuentra el cuchillo con el cual había amenazado a la víctima. ¿Qué sería? Sería pues una mezcla de cuasiflagrancia con presunción de flagrancia. ¿Por qué? ¿Por qué cuasiflagrancia? Porque ha sido capturado inmediatamente y cometer el delito, incluso en grado de tentativa, porque ya hemos dicho que ahí no tenía disponibilidad, pero se le ha encontrado con los objetos de instrumento del delito. Entonces, doctrinalmente es posible separarlos, pero en la realidad pueden ser entremezclados, dependiendo de cómo es que se ha realizado la detención de la persona. Bien, gracias por la pregunta. Doctor, buenas Muy buenas noches. noches, Doctor, ¿me escucha? Sí, sí, sí doctor, te buenas escucho. noches. Doctor, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Doctor, una consulta. En el tema de la flagrancia por sindicación, que lo encontramos en el inciso 3, y entendiendo que el policía interpreta la ley, no la jurisprudencia, ¿cómo debería detener en estas circunstancias el efectivo policial por sindicación? Claro, es que eso sucede muy a menudo. Es decir, pues mm, es difícil que un delito se cometa en presencia de un policía, ¿no? Entonces, usualmente el policía no va a ser testigo de la comisión del delito, salvo pues una torpeza monumental del delincuente por ejemplo, cometer un delito contra el patrimonio delante de un policía, ¿no? Es difícil que eso suceda. Generalmente el testigo principal, como es natural en estos delitos contra el patrimonio, va a ser la propia víctima, el propio agraviado, que es el sujeto pasivo de la acción y a veces el sujeto pasivo del delito, si es que los bienes son de su propiedad. Entonces, la víctima se convierte en testigo.
y testigo personal, o sea, testigo directo. Hay una percepción directa de la comisión del delito, porque también hemos visto que hay percepción indirecta, ¿no? A través de cámaras de videoseguridad. Entonces, él comunica a la policía y la policía captura ya no en base a lo que ha percibido, sino en base a la información, a la noticia criminal que le va a dar el agraviado. Y, y eso es perfectamente válido, fíjense. Es perfectamente válido y así sucede en la realidad. El detalle es cuando ya esta persona ha huido completamente, es decir, la policía va a generar unas rondas en un radio cercano al lugar de la comisión del delito, o sea, de la escena del delito, ¿no? Pero si no logra encontrar a nadie, aún así tiene todavía más horas la policía para ubicarlo. Es ahí donde yo señalo que ya no basta la simple referencia de la víctima de decir, bueno, tenía polo blanco con rayas, jeans, zapatillas, su pelo era tal o cual. No, ahí ya va a necesitar mucho más información la policía, probablemente a través de diversos álbumes o información que maneja la policía, de diversas personas proclives al delito. En fin, tendrá que ya generar actos de investigación de cara a individualizar al sujeto agente. Solo así podría detenerlo hasta antes de las 24 horas. Muchas Doctor, gracias, buenas doctor. noches. Doctor, buenas noches. Sí, adelante, adelante. Doctor, buenas noches. Si, como usted dice, el testigo directo es la víctima, después que señala, se indica al autor del delito, estamos hablando de fragancia, se retracta después, señala que no fue él, me pareció, tengo dudas, se retracta. ¿Qué pasaría ahí? Y la otra pregunta es, el acta de intervención policial, los policías señalan que lo intervinieron en un lugar, pero resulta que, según las cámaras, no fue intervenido en ese lugar que está redactado por los policías en el acto, sino fue en otro lugar y tampoco se le encontró en los bolsillos el objeto del delito, como es el celular, en los bolsillos el autor del delito. Sin embargo, no fue así, no se le encontró en el bolsillo que señala el acta policial, sino fue entregado por otra persona. ¿Qué pasaría en esos casos, doctor? Gracias. Bueno, eh, hay que entender que en cualquier proceso, toda afirmación de hecho tiene que ser probada, tiene que ser acreditada. El- Así que el proceso no es otra cosa que el arte de probar. ¿Qué pasaría, no? ¿Qué pasaría si es que eh, hay una retractación? Creo que esa ha sido la primera pregunta, ¿no? Bueno, hay que primero precisar en qué momento se da la retractación. La retractación implica que hay una declaración primigenia y luego hay otra declaración que en sentido contrario o en sentido totalmente distinto en relación a la identificación, por ejemplo, del autor del delito. Eh, ¿Qué pasaría? Bueno, obviamente eso le resta credibilidad a la sindicación del testigo agraviado, porque recuerden que la Corte Suprema ha señalado diversas garantías de certeza, ¿no? De la sindicación del testigo. Una de ellas es la persistencia. Entonces, claramente ahí no habría persistencia, porque hay una declaración de, de culpabilidad y otra declaración de no responsabilidad ante la misma persona. Entonces, pues ahí habría una falta de credibilidad que afectaría pues la imputación, ¿no? Mejor dicho, favorecería la situación del procesado. De hecho, que podría incluso servir esa retractación para, si es que se le ha impuesto una prisión preventiva, eso perfectamente sería un nuevo elemento de convicción que por lo menos reduciría el grado de sospecha grave de la comisión del delito, con lo cual debilitaría, no desvanecería, pero sí debilitaría uno de los presupuestos materiales de la prisión preventiva, que es el fumus comicti delicti.
Ahora, en cuanto al divorcio que podría haber entre el acta de intervención, ¿no? El contenido del acta de intervención que se puso que se le detuvo en un lugar, pero las videocámaras eh, señalaron que se le detuvo en otro lugar. Nuevamente ingresamos al terreno de la credibilidad. Por eso es muy importante el control de legalidad de la detención, que eso es lo que vamos a analizar en una siguiente sesión. El día de hoy solo hemos tratado en líneas generales lo que es la detención policial en flagrancia. Bien, la última pregunta entonces, ¿de quién sería? Sí, doctor, buenas noches. ¿Me Adelante, por escucha? favor. Sí, sí, adelante. Sí, doctor, muy buenas noches. Muy agradecido por los alcances que usted nos está dando, ¿no? Así se puede fortalecer más nuestro punto de vista jurídico. Pero yo quería preguntarle una cuestión que se está debatiendo en contexto, ¿no? De un caso real, en este caso de qué delito, quería preguntarle qué tipo de flagrancia ha cometido el expresidente Pedro Castillo para su detención y cuál es el delito imputado, ¿no? Quisiera saber su punto de vista técnico, doctor, porque es muy controversial lo que se está debatiendo. Muchas gracias. Bueno, yo estoy al tanto como cualquier ciudadano de lo que ha sucedido con el expresidente Castillo. No he leído ni su resolución para determinar con exactitud cuál es el contenido de su comportamiento delictivo, así que voy a responder de manera muy genérica eh, sobre lo que se me va a preguntar. El, el expresidente Castillo da un mensaje a la nación, como todos lo pudimos observar, eh, señalando la necesidad de romper con la constitucionalidad, de establecer un golpe de Estado, con todas sus palabras, ¿no? Con intervención directa a las diversas instituciones, eh, a los diversos poderes del Estado. El tema es que nadie le hizo caso, ¿verdad? O sea, se supone que siempre un golpe de Estado se realiza con el auxilio o con la complicidad, especialmente de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Si no, no puede haber golpe de Estado. Así que finalmente terminó en una propuesta sin una base objetiva de respaldo, porque nada ocurrió de lo que dijo, más allá del mero anuncio del mismo. Sin duda es un tema muy discutible, ¿ah? Muy discutible, porque no se tradujo en la realidad, más allá del mero anuncio. Eh, y entonces entiendo de que ya hay pronunciamientos de la Corte Suprema, al punto que está con prisión preventiva, impuesta en primera instancia y confirmada en segunda instancia, dada su alta investidura, pues ese tema es tratado ante la Corte Suprema de Justicia. Y ha consolidado que se trata de una detención policial en flagrancia del delito que se le atribuye. A ver, acá quiero que se entienda bien lo que voy a señalar. La detención policial en flagrancia no implica que el delito ya se encuentra autoprobado y que ya no hay nada más que investigar y por tanto la sentencia es inevitable, la sentencia condenatoria. No, no es así, ¿ah? Eh, de hecho que la detención policial en flagrancia genera un indicio importante. Por ejemplo, el indicio de presencia en el lugar, el indicio de habérsele encontrado como objetos o evidencia del delito. Pero eso y nada más, justamente en base a la detención policial, la detención policial en flagrancia, su razón de ser es de que esa persona sea llevada ante el juez. Esa es la razón de ser una detención policial en flagrancia. Por eso es que la Constitución así lo predica, ¿no? El término de 24 horas es para que un detenido sea puesto a discusión del juez. ¿Para qué? Para que sea procesado penalmente. Entonces, la detención es un mero instrumento cautelar, es un medio para un fin, y el fin es su procesamiento penal en la que se determinará la responsabilidad o no del imputado. Entonces, lo que quiero insistir es que
cuando hablamos de detención, hablamos de una probabilidad de comisión del delito, no de posibilidad, ¿eh? La posibilidad de la noticia criminal, si una probabilidad. Y bueno, es por ello que se le ha detenido al expresidente Castillo por este intento de dar un golpe de Estado, porque además estaba luego de ello, luego del anuncio televisado, publicitado, es decir, un hecho no controvertido, eh, huye, bueno, y en esas circunstancias se le detiene. ¿En qué sería allí? Sería una cuasiflagrancia, porque estaba huyendo después de la comisión del delito y estaba dentro de 24 horas, es más, a las horas siguientes nada más se procedió a su detención. Entonces, sin ir al fondo de pronunciarme si, bueno, es delito o no, que eso correrá su curso correspondiente, entiendo que hay pues posturas a favor y en contra, y nada menos de gente muy intelectual, creo que la defensa inicialmente la asumió nada menos que el doctor Zaffaroni, ¿no? Nada menos que, así que entiendo que es muy, muy discutible. Yo solamente me pronunciaría sobre el tema de que no necesito certeza para detener una persona en flagrancia. Va a este grado de probabilidad. Probabilidad. No es raro, por cierto, que no, en algunos casos se ha detenido por flagrancia una persona y luego haya sido absuelta. No es nada raro. Eso lo determina, por cierto, ya un análisis netamente jurídico, un análisis probatorio que requiere, pues, mayor extensión y para ello es el proceso, por cierto. Sí, hasta ahí me detendría en mi análisis. Gracias por la pregunta. Bien, entonces, pues muchísimas gracias por su importante participación. En realidad este es un tema apasionante, es del día a día, ¿ah? Es del día a día. Voy a tratar mucho más temas casuísticos porque veo que eso parece ser de mayor interés. Así que para la siguiente sesión sobre la detención policial en flagrancia, y el proceso inmediato, ahí vamos a tratar mucho más casuística. Muchas gracias por la atención del día de hoy. Les deseo muchísimos éxitos. Buenas Bien, noches. doctor. Hasta luego. Gracias por su excelente ponencia y lo esperamos ya para las próximas sesiones, ¿no? Eso sería por ahora. Bien. Hasta luego, doctor. Eh, bueno, a los participantes que aún se encuentran presentes, las inscripciones se encuentran aún habilitadas si están interesados y eh, cualquier duda que tengan, también voy a dejar los números de las coordinadoras académicas en el chat y eso sería todo. Gracias.